La Ciudad de México despertaba con su habitual sinfonía de claxons y vendedores ambulantes. Entre el caos matutino del centro histórico, donde los edificios coloniales se mezclaban con construcciones modernas, un niño de 11 años llamado Diego se acurrucaba bajo el toldo raído de una tienda abandonada en la calle Regina. Sus dedos entumecidos por el frío de la madrugada sostenían un trozo de carbón que había encontrado la noche anterior cerca de una taquería. Diego no recordaba cuándo había sido la última vez que durmió en una cama de verdad. Su hogar era la ciudad misma. Los portales del centro eran su techo, las bancas del zócalo su sala de estar, y los cartones que los comerciantes desechaban, su lienzo infinito. Había aprendido que los mejores cartones los encontraba los martes y jueves, cuando don Roberto, el dueño de la tienda de electrodomésticos, sacaba las cajas vacías de los refrigeradores y televisores nuevos. Esa mañana de noviembre, mientras la neblina típica de la temporada cubría las calles, Diego extendió con cuidado su tesoro más preciado, un pedazo de cartón corrugado del tamaño de una charola, relativamente limpio y sin dobleces. Lo había guardado durante 3 días, esperando el momento perfecto para usarlo. Con el carbón en mano, comenzó a trazar las primeras líneas. Sus ojos cafés, grandes y expresivos a pesar del cansancio, observaban el mundo con una intensidad que no correspondía a su edad. Había aprendido a ver la belleza en los detalles que otros ignoraban, la forma en que la luz del amanecer se filtraba entre los edificios, creando sombras largas y dramáticas, el movimiento fluido de las palomas al alzar vuelo desde la catedral, las arrugas en el rostro de doña Carmen, la señora que vendía tamales en la esquina y que a veces le regalaba uno cuando nadie la veía. El carbón se deslizaba sobre el cartón con una familiaridad que solo viene de la práctica constante. Diego no había tomado nunca una clase de arte. La escuela era un lujo que había quedado atrás cuando su madre murió 2 años antes, y su padre desapareció en el laberinto del alcoholismo. Pero las calles le habían enseñado a observar, y la necesidad le había dado la paciencia para practicar. Comenzó dibujando lo que veía frente a él, la fachada de la antigua casona convertida en vecindad, con sus balcones de hierro forjado oxidados por el tiempo. Cada trazo era deliberado, cada sombra cuidadosamente considerada. No tenía goma de borrar, otro lujo inalcanzable, así que cada línea tenía que ser definitiva, o al menos incorporada creativamente si se equivocaba. «Órale, chamaco, otra vez dibujando». La voz ronca de Toño, otro habitante de la calle, lo sacó de su concentración. «Deberías estar buscando qué comer en lugar de perder el tiempo con esos garabatos». Diego no respondió. Había aprendido que defenderse gastaba energía que no podía permitirse desperdiciar. Además, Toño no era malo, solo amargado. La calle hacía eso con las personas. Les robaba los sueños poco a poco hasta que solo quedaba la supervivencia. Pero Diego se negaba a dejar que eso le pasara a él. Cada dibujo era un acto de rebeldía contra el destino que parecía tenerle preparado. Mientras sus manos creaban mundos en pedazos de cartón desechado, su mente volaba lejos de la realidad del hambre y el frío. A medida que el sol subía y la ciudad cobraba vida, más personas comenzaban a transitar por la calle. Algunos miraban con curiosidad al niño sucio que dibujaba con tanta concentración. Otros apartaban la vista, incómodos con la imagen de la infancia abandonada. Unos pocos se detenían un momento, sorprendidos por la calidad del trabajo que emergía del carbón y el cartón. «Disculpa, niño». Una señora bien vestida se acercó, manteniendo una distancia prudente. «¿Cuánto por el dibujo?» Diego levantó la vista, evaluando a la mujer. Había aprendido a leer a las personas. Esta tenía mirada amable pero manos nerviosas. Probablemente le daría unas monedas más por lástima que por el arte. «Lo que guste dar, señora», respondió con voz suave. Había descubierto que esa respuesta funcionaba mejor que poner un precio. Las personas generosas daban más y las tacañas al menos daban algo. La mujer rebuscó en su bolso de piel y sacó un billete de 50 pesos. Diego tuvo que controlar su expresión para no mostrar sorpresa. Eso era comida para 3 días y la administraba bien. «Quédatelo», dijo ella tomando el cartón con cuidado. «Tienes talento, niño. Deberías estar en la escuela de arte, no en la calle». Después de que se fue, Diego guardó el billete en el bolsillo secreto que había cosido en el interior de su chamarra raída. No podía darse el lujo de que se lo robaran. Con el dinero asegurado, buscó otro pedazo de cartón entre los desechos de la papelería cercana.
Este nuevo lienzo improvisado era más pequeño, pero tenía una superficie más lisa. Decidió intentar algo diferente, un retrato. Cerró los ojos y convocó la imagen de su madre, tratando de recordar cada detalle de su rostro antes de que la enfermedad se la llevara. Sus manos temblaron un poco al comenzar a dibujar. Este no era para vender. Mientras trabajaba, no notó que un hombre elegante se había detenido a observarlo desde la acera de enfrente. Vestía un traje gris impecable y llevaba un maletín de cuero. Sus ojos, enmarcados por lentes de diseñador, estudiaban cada movimiento del niño con la intensidad de alguien que reconoce algo extraordinario. Alejandro Mendoza era uno de los artistas plásticos más reconocidos de México. Sus obras se vendían en galerías de Nueva York, París y Tokio. Había venido al centro esa mañana para visitar una galería que quería exhibir su nueva colección, pero el tráfico lo había obligado a bajarse del taxi y caminar las últimas cuadras. Fue entonces cuando vio al niño. Lo que captó su atención no fue la imagen desgarradora de un niño sin hogar. Desafortunadamente, era una vista demasiado común en la ciudad. Fue la forma en que el pequeño sostenía el carbón, la concentración absoluta en su rostro, el movimiento fluido y seguro de su mano. Alejandro reconoció de inmediato lo que veía: talento puro, sin pulir, sin contaminar por las convenciones académicas. Se acercó lentamente, sin querer interrumpir el proceso creativo que se desarrollaba ante sus ojos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver el dibujo, tuvo que contener una exclamación. El retrato que emergía del cartón era crudo pero poderoso, con una carga emocional que muchos artistas establecidos pasaban años tratando de lograr. ¿Cómo te llamas?, preguntó cuando Diego hizo una pausa para estudiar su trabajo. El niño lo miró con desconfianza. Los hombres bien vestidos generalmente significaban problemas. Policías de civil, inspectores municipales o peor, gente del DIF que querían llevárselo a un albergue donde las cosas podían ser peores que en la calle. Diego, respondió finalmente, preparado para recoger sus cosas y correr si era necesario. Diego, ¿quién te enseñó a dibujar así? Nadie. La respuesta fue cautelosa. Aprendo viendo. Alejandro se agachó para estar al nivel del niño, gesto que sorprendió a Diego. Los adultos rara vez se molestaban en hacer eso. ¿Te gustaría aprender más? Conozco un lugar donde podrías dibujar con materiales de verdad, no solo carbón y cartón. Los ojos de Diego se iluminaron por un instante antes de que la desconfianza regresara. En la calle, nada era gratis. Todo tenía un precio, y él había escuchado suficientes historias sobre niños que desaparecían después de seguir a extraños prometiendo cosas bonitas. No tengo dinero para clases, dijo, empezando a guardar sus cosas. No estoy hablando de dinero. Alejandro sacó una tarjeta de su cartera. Soy artista como tú, y creo que tienes algo especial que no debería perderse en estas calles. Diego tomó la tarjeta con manos sucias pero cuidadosas. El nombre impreso no le decía nada, pero el logo de una galería conocida en Polanco sí lo reconoció. Había visto ese lugar cuando a veces se aventuraba a las zonas ricas de la ciudad para buscar mejores oportunidades de vender sus dibujos. Piénsalo, dijo Alejandro poniéndose de pie. Estaré en esa dirección todos los sábados por la mañana. Si decides venir, habrá materiales esperándote, sin compromisos, sin condiciones, solo la oportunidad de desarrollar tu talento. Dejó otro billete, esta vez de 200 pesos, junto al niño y se alejó. Diego se quedó mirando la tarjeta, su mente dividida entre la esperanza y el miedo. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, su vida podría cambiar. El miedo de creer en algo que probablemente era demasiado bueno para ser verdad. El resto del día transcurrió en una nebulosa. Diego vendió 2 dibujos más, comió tacos de canasta en el puesto de Don Chuy, y encontró un lugar relativamente seguro para pasar la noche en el portal de una tienda cerrada. Pero su mente seguía regresando a la tarjeta que había guardado en su bolsillo secreto junto al dinero. Esa noche, mientras la ciudad se sumergía en su versión nocturna, más peligrosa, más cruda, Diego se envolvió en los cartones que le servían de cobija y miró las estrellas que apenas se distinguían entre la contaminación lumínica. Su madre siempre le había dicho que dibujara sus sueños, que el arte era la forma de hacer real lo imposible. Sacó un pequeño trozo de carbón que había guardado y, en la esquina de un cartón, dibujó algo que no había dibujado en mucho tiempo: una casa.
No una mansión ni nada extraordinario, solo un lugar con paredes, techo, y tal vez una mesa donde pudiera dibujar sin preocuparse por la lluvia o el viento. Mientras se dormía, abrazando sus escasas posesiones, Diego no sabía que a kilómetros de distancia, en su estudio en Polanco, Alejandro Mendoza miraba una y otra vez las fotos que había tomado discretamente de los dibujos del niño. Había visto muchos artistas en su carrera, había sido mentor de varios jóvenes talentosos, pero nunca había encontrado algo tan puro y poderoso en condiciones tan adversas. Tomó su teléfono y llamó a Marina, su asistente personal. Marina, necesito que prepares el estudio pequeño para el sábado. Sí, el que tiene luz natural, y consigue materiales básicos de dibujo, carboncillos de diferentes grosores, papel de verdad, tal vez algunos lápices. No los profesionales todavía. No queremos abrumarlo. Marina, una cosa más. Investiga sobre programas de apoyo para niños en situación de calle. Legales, por supuesto. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Colgó y volvió a mirar las fotos. En una de ellas se veía claramente el rostro de Diego mientras dibujaba. Esa expresión de concentración absoluta que Alejandro reconocía en sí mismo cuando estaba perdido en su arte. Era la expresión de alguien que había encontrado su propósito, aunque el mundo conspirara para arrebatárselo. La lluvia comenzó a caer sobre la Ciudad de México, como tantas noches de noviembre. En el portal donde Diego dormía, el agua empezó a filtrarse, obligándolo a moverse más hacia el fondo, donde otros sin techo ya se amontonaban buscando refugio. Abrazó con más fuerza su chamarra, sintiendo el crujir de la tarjeta en el bolsillo secreto. Mañana sería otro día de supervivencia, de dibujar en cartones, de esquivar a la policía y a los niños mayores que robaban a los más pequeños. Pero por primera vez en mucho tiempo, había algo más que simple supervivencia en su horizonte. Había una posibilidad, por remota que fuera, de que su arte pudiera ser más que una forma de conseguir monedas para comer. Mientras la lluvia golpeaba el pavimento y la ciudad dormía su sueño intranquilo, Diego soñó con colores que nunca había podido usar, con lienzos que no se deshacían con el agua, con un lugar donde su talento pudiera florecer sin el peso constante del hambre y el miedo. No sabía que ese encuentro casual en una mañana de noviembre cambiaría no solo su vida, sino también la de Alejandro, quien encontraría en ese niño de la calle, no solo un estudiante, sino la inspiración que había estado buscando para su propia obra estancada. El arte, después de todo, no conoce de clases sociales. Surge donde tiene que surgir, a veces en los lugares más inesperados, esperando solo ser descubierto y nutrido. Y en las calles frías del centro de la Ciudad de México, entre cartones y carbón, había nacido un artista. Solo faltaba ver si el mundo le daría la oportunidad de demostrarlo. La tarjeta en el bolsillo de Diego era más que un pedazo de papel con un nombre y una dirección. Era un puente entre dos mundos que rara vez se tocaban. El mundo del arte establecido, con sus galerías y coleccionistas, y el mundo crudo de la supervivencia callejera, donde el arte era un lujo que pocos podían permitirse. El sábado estaba a solo 4 días de distancia. 4 días que para Alejandro pasarían en un instante entre reuniones y preparativos, pero que para Diego serían una eternidad de decisiones, miedos y esperanzas. 4 días para decidir si se atrevería a cruzar ese puente, a confiar en un extraño, a creer que tal vez, solo tal vez, su vida podría ser diferente. La lluvia continuó cayendo sobre la ciudad, lavando las calles pero no las historias escritas en ellas. Y en un portal oscuro, un niño artista dormía, soñando con colores que aún no conocía, mientras su futuro esperaba en una tarjeta arrugada, guardada junto a su corazón. Los 4 días que separaban a Diego del sábado pasaron con una mezcla tortuosa de anticipación y ansiedad. Cada mañana, al despertar en su refugio improvisado, palpaba el bolsillo secreto para asegurarse de que la tarjeta seguía ahí. Se había convertido en un ritual, como si el pequeño rectángulo de papel pudiera desvanecerse si no confirmaba constantemente su existencia. El miércoles por la mañana, mientras dibujaba cerca del Metro Bellas Artes, una patrulla de la policía municipal pasó lentamente. Diego conocía el procedimiento: guardar todo rápidamente, moverse sin parecer que huía, encontrar otro lugar. Pero esta vez, mientras enrollaba apresuradamente su último dibujo,
un estudio de las palomas que se congregaban en la plaza. La tarjeta cayó de su bolsillo. El pánico lo invadió mientras se agachaba para recogerla, justo cuando uno de los oficiales volteaba en su dirección. Por un momento sus miradas se cruzaron. El policía, un hombre joven que no parecía mucho mayor que el hermano que Diego recordaba vagamente, frunció el ceño. Luego, inexplicablemente, desvió la mirada y le dijo algo a su compañero. La patrulla continuó su camino. Diego apretó la tarjeta contra su pecho, sintiendo los latidos acelerados de su corazón. No todos los policías eran malos, lo sabía. Algunos, como ese, elegían no ver. Eran pequeños actos de misericordia en un mundo que generalmente no tenía mucha para ofrecer a niños como él. Esa tarde, impulsado por una curiosidad que no podía contener más, Diego decidió hacer algo que nunca había hecho: caminar hasta Polanco. Conocía la dirección de la tarjeta. Había vendido dibujos en esa zona antes, pero siempre con la sensación de ser un intruso en un mundo que no le pertenecía. El viaje fue largo. No tenía dinero para el metro. Cada peso era sagrado, destinado a comida. Así que caminó. Desde el centro hasta Polanco había mundos de distancia, no solo en kilómetros sino en realidades. A medida que avanzaba, las calles se volvían más limpias, los edificios más altos y modernos, las personas mejor vestidas y más apuradas. Cuando finalmente llegó a la dirección indicada, se detuvo en la esquina opuesta. Era un edificio de cristal y acero, con un lobby que podía ver desde afuera, mármol blanco, plantas exuberantes, un guardia de seguridad con uniforme impecable. En el tercer piso, según la tarjeta, estaba el estudio de Alejandro Mendoza. Diego se miró a sí mismo reflejado en el ventanal de una tienda cercana. Su ropa estaba más sucia de lo habitual después de la caminata, su pelo despeinado y grasoso, sus zapatos, si es que se les podía llamar así, mantenidos juntos más por esperanza que por material real. ¿Qué estaba pensando? ¿Que podría simplemente entrar a un lugar así? ¿Perdido, chamaco? Una voz lo sobresaltó. Era una mujer mayor, vestida con un uniforme de limpieza. Diego reconoció en ella a alguien que, aunque trabajaba en este mundo de cristal y privilegio, venía del mismo lugar que él. No, señora, solo mirando, respondió, preparándose para alejarse. ¿Buscas a alguien en el edificio?, insistió ella, con esa intuición que tienen las madres y abuelas, incluso con niños que no son suyos. Diego dudó, luego mostró la tarjeta. Los ojos de la mujer se abrieron con sorpresa. Ah, don Alejandro. Sí, su estudio está arriba. Es un buen hombre, ¿sabes? No como otros artistas presumidos. Él saluda, pregunta por la familia. Se acercó más, bajando la voz. ¿Te citó él? Diego asintió tímidamente. Pero no es sábado todavía, observó la mujer. Él dijo sábado. Solo quería ver dónde era, admitió Diego. La mujer lo estudió por un momento. Luego sonrió con una calidez que le recordó a su madre. Te diré qué, chamaco. Los sábados yo llego temprano a limpiar ese piso. Si vienes a las 8 de la mañana entras conmigo. El guardia no dirá nada si vienes acompañado. ¿Cómo te llamas? Diego. Yo soy Carmen, pero no la del tamal, ¿eh? Bromeó, haciéndolo sonreír por primera vez en días. Anda, vete ahora. Y báñate antes del sábado si puedes. Hay una llave pública en el Parque México. Los de mantenimiento a veces dejan que los chavos la usen temprano. Diego se alejó del edificio con sentimientos encontrados. La amabilidad de Carmen lo había conmovido, pero también había intensificado su nerviosismo. Ahora era real. Había visto el lugar, conocido a alguien, establecido un plan. Ya no podía pretender que la tarjeta era solo un sueño. Los siguientes 2 días los pasó en una rutina alterada. Seguía dibujando y vendiendo sus obras, pero ahora guardaba los mejores cartones en lugar de usarlos. Quería llevar algo el sábado, mostrarle a Alejandro que no había perdido el tiempo. Por las noches, practicaba técnicas nuevas que había observado en otros artistas callejeros. Cómo crear texturas frotando el carbón, cómo sugerir profundidad con solo líneas. El viernes por la noche, siguiendo el consejo de Carmen, fue al Parque México antes del amanecer. Efectivamente, encontró a un trabajador municipal que, a cambio de ayudar a recoger basura durante 1 hora, le permitió usar una llave de agua. El agua estaba helada, pero Diego se lavó meticulosamente, usando un pedazo de jabón que había guardado para ocasiones especiales. Lavó también su mejor ropa,
la que menos roturas tenía, y la puso a secar en una banca, vigilándola toda la noche para que no se la robaran. Mientras esperaba, dibujó en uno de sus cartones guardados un autorretrato, pero no como era ahora, sino como se imaginaba que podría ser, con ropa limpia, en un estudio con luz natural, rodeado de materiales de arte reales. Era un dibujo esperanzador y melancólico a la vez, porque mostraba la distancia entre su realidad y sus sueños, pero también era un acto de fe, una declaración visual de que creía que el cambio era posible. El sábado amaneció nublado pero sin lluvia. Diego había dormido poco, la anticipación y los nervios manteniéndolo en un estado de vigilia inquieta. A las 7 de la mañana ya estaba en camino a Polanco, sus mejores dibujos cuidadosamente enrollados y protegidos en una bolsa de plástico que había conseguido. Llegó al edificio a las 7:45. Carmen ya estaba ahí, esperándolo con una sonrisa maternal. «Mira nada más, te ves muy guapo, Diego. Ven, vamos a entrar antes de que llegue más gente». El guardia de seguridad apenas levantó la vista cuando Carmen lo saludó alegremente, presentando a Diego como su sobrinito que viene a ayudarla. El elevador fue otra experiencia nueva. Diego había visto muchos, pero nunca había estado en uno. Trató de no mostrar su fascinación mientras subían al tercer piso. El pasillo estaba alfombrado y olía a limpio, tan diferente a los olores de la calle que Diego casi se mareó. Carmen lo guió hasta una puerta con una placa discreta. Alejandro Mendoza, estudio privado. Aún no llega, pero no tarda. Puedes esperarlo aquí en el pasillo. Yo tengo que empezar a limpiar las otras oficinas. Le apretó el hombro con cariño. Suerte, chamaco. Y recuerda, él te invitó. Tienes derecho a estar aquí. Solo, en ese pasillo silencioso, Diego sintió el peso de todo lo que lo separaba de este mundo, pero también sintió la presencia de sus dibujos en la bolsa de plástico, recordándole que tenía algo que ofrecer, algo que había llamado la atención de alguien importante. A las 8:15, escuchó pasos en el pasillo. Alejandro Mendoza apareció, vestido más casual que la primera vez, jeans y una camisa simple, pero aún evidentemente perteneciente a este mundo de pasillos alfombrados y estudios privados. Su rostro se iluminó al ver a Diego. «¿Viniste?» Honestamente, no estaba seguro. «Me da mucho gusto verte, Diego». Abrió la puerta del estudio e invitó a Diego a entrar. El espacio era todo lo que el niño había imaginado y más. Ventanales enormes que dejaban entrar la luz natural, caballetes, mesas llenas de materiales, pinturas en las paredes, el olor distintivo de óleos y solventes que Diego solo había percibido de lejos en las tiendas de arte que nunca podía entrar. «Este es el estudio pequeño», explicó Alejandro, notando la expresión maravillada del niño. «Mi estudio principal está en Coyoacán, pero este lo uso cuando necesito estar cerca del centro. ¿Trajiste algo para mostrarme?» Diego sacó cuidadosamente sus dibujos, sus manos temblando ligeramente. Alejandro los tomó con el mismo cuidado, extendiéndolos sobre una mesa grande. Durante varios minutos, los estudió en silencio, ocasionalmente acercándose para examinar algún detalle. «Este autorretrato», dijo finalmente, señalando el último dibujo, «es reciente, de anoche», admitió Diego. «¿Y es como te ves a ti mismo? ¿O como quieres verte?» Diego se sorprendió por la pregunta. Nadie nunca le había preguntado sobre el significado detrás de sus dibujos. «Las dos cosas, creo», respondió después de pensar. Es como si fuera yo, pero en otro lugar, en otra vida». Alejandro asintió lentamente. «El arte siempre es sobre eso, ¿sabes? Sobre mostrar lo que es, pero también lo que podría ser. Tienes una comprensión intuitiva de eso que muchos artistas tardan años en desarrollar». Se dirigió a un gabinete y comenzó a sacar materiales. «Hoy vamos a empezar con lo básico, pero primero, quiero que me prometas algo». Diego esperó, tenso. «Prométeme que no dejarás de dibujar en cartón», continuó Alejandro. «Sí, tendrás materiales mejores aquí, pero hay algo en tu trabajo actual, una crudeza, una honestidad, que viene precisamente de las limitaciones. Los grandes artistas no son los que tienen los mejores materiales, sino los que pueden crear belleza con lo que tienen. Tú ya has demostrado eso. Aquí solo vamos a darte más herramientas, no a cambiar quién eres como artista». Por primera vez desde que su madre murió, Diego sintió lágrimas en sus ojos. No de tristeza, sino de algo que había olvidado que existía. Validación. Alguien veía valor en él,
no por lástima, sino por lo que podía crear. Las siguientes 3 horas pasaron como un sueño. Alejandro le mostró diferentes tipos de carboncillos, cómo el papel de distintas texturas afectaba el trazo, técnicas para crear gradaciones sutiles, pero más importante, le hizo preguntas. ¿Por qué elegiste esa sombra? ¿Qué sientes cuando dibujas esto? ¿Qué historia estás contando? Diego, que había pasado 2 años apenas hablando más allá de lo necesario para sobrevivir, se encontró abriéndose. Le contó sobre cómo había empezado a dibujar para recordar a su madre, cómo cada retrato era un intento de mantenerla viva. Habló sobre las personas que dibujaba en la calle, cada una con su historia escrita en las líneas de sus rostros. El arte es observación, dijo Alejandro mientras Diego practicaba en un papel real por primera vez, y tú has tenido que observar para sobrevivir. Esa es una ventaja que no se puede enseñar. Al mediodía, cuando el estómago de Diego gruñó audiblemente, Alejandro pareció recordar algo importante. Perdón, no pensé... ¿Tienes hambre? La pregunta era tan obvia que Diego casi rió. Siempre tenía hambre. Era un estado constante como respirar. Ven, vamos a comer algo. Alejandro guardó los trabajos de Diego en una carpeta con su nombre. Y mientras comemos quiero hablar contigo sobre algo importante. Salieron del edificio y caminaron a un restaurante cercano. Diego se sintió fuera de lugar entre los comensales bien vestidos, pero Alejandro parecía no notar, o elegía no notar, las miradas curiosas. Diego, quiero ser claro contigo, comenzó Alejandro una vez que ordenaron. Me gustaría que vinieras todos los sábados. Puedo enseñarte, darte materiales, incluso ayudarte a vender tu trabajo en circuitos más formales cuando estés listo, pero hay cosas que no puedo hacer. Diego asintió preparándose para las condiciones, para el precio que siempre venía con las cosas buenas. No puedo sacarte de la calle, al menos no directamente, continuó Alejandro. Las leyes son complicadas, y honestamente, no sé si querrías eso, pero estoy investigando opciones, programas, albergues diferentes, formas legales de ayudarte más allá del arte. Mientras tanto, esto es lo que puedo ofrecer. Clases todos los sábados, materiales que puedes llevar contigo, y cuando hagas trabajo aquí, lo compraré a precio justo, no como caridad. Tu arte tiene valor real. ¿Por qué? Las palabras salieron antes de que Diego pudiera detenerlas. ¿Por qué hace esto por mí? Alejandro se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana. Cuando tenía 15 años, mi familia lo perdió todo en el terremoto del 85. Vivimos en la calle por 6 meses. Yo dibujaba en cualquier superficie que encontrara. Era lo único que me mantenía cuerdo. Un día, un profesor de la Academia de San Carlos me vio dibujando en el suelo con tiza. Me llevó a su clase, me dio materiales, creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Miró a Diego directamente. Él me salvó la vida, no exagero. Me enseñó que el talento puede nacer en cualquier lugar, pero necesita oportunidad para florecer. Ahora es mi turno de devolver eso al universo. La comida llegó. Un plato de enchiladas que a Diego le pareció un festín. Mientras comía, tratando de no parecer demasiado ansioso a pesar del hambre, procesó todo lo que había escuchado. No era caridad, no era lástima. Era algo más raro y valioso. Reconocimiento entre artistas. Hay algo más, añadió Alejandro. En 3 meses hay una exposición colectiva de nuevos talentos en una galería con la que trabajo. Me gustaría incluir algunas de tus piezas. Anónimas si prefieres, pero quiero que el mundo vea lo que yo veo en tu trabajo. Diego casi se atraganta con la comida. ¿Una exposición? ¿Su trabajo en cartón colgado en una galería real? Pero es solo cartón y carbón, protestó débilmente. Exacto, y eso es parte de lo que lo hace poderoso. El arte no se trata del medio, Diego. Se trata del mensaje, y tú tienes mucho que decir. El resto de la comida transcurrió con Alejandro explicando más sobre el mundo del arte formal, galerías, coleccionistas, críticos. Era un universo completamente ajeno a Diego, pero Alejandro lo hacía sonar accesible, posible. Cuando regresaron al estudio, Alejandro le dio a Diego una mochila nueva llena de materiales, diferentes tipos de carboncillos, un cuaderno de dibujo pequeño pero de buena calidad, lápices, incluso un frasco pequeño de fijador para preservar sus dibujos en cartón. Esto es tuyo. Úsalo como quieras, donde quieras. Y recuerda, nos vemos el próximo sábado. Diego salió del edificio con la mochila a cuestas, sintiéndose diferente, no porque sus circunstancias hubieran cambiado,
Esta noche dormiría en la misma calle, con el mismo frío y la misma incertidumbre. Pero ahora llevaba consigo la confirmación de que su arte importaba, que lo que creaba en los márgenes de la sociedad tenía valor. De camino al centro, se detuvo en el Parque México, encontró una banca apartada y sacó el cuaderno nuevo. La página en blanco lo intimidó por un momento. Era tan perfecta, tan limpia. Luego recordó las palabras de Alejandro sobre no perder la crudeza de su trabajo actual. Tomó uno de los carboncillos nuevos y comenzó a dibujar lo que veía. Una familia paseando a su perro, niños jugando, parejas tomadas de la mano, pero los dibujó desde su perspectiva, desde los márgenes, capturando no solo las figuras, sino la distancia invisible que los separaba de él. Cuando terminó, se dio cuenta de que había creado algo nuevo. No era solo un dibujo técnicamente mejor gracias a los materiales superiores, era una declaración sobre su lugar en el mundo, sobre ser visible e invisible al mismo tiempo. Guardó todo cuidadosamente en la mochila. Tendría que encontrar un lugar seguro para esconderla. Los materiales de arte eran valiosos, y lo convertirían en un blanco para robos. Pero valía la pena el riesgo. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Diego caminó de regreso a su mundo de cartones y supervivencia. Pero ahora llevaba un secreto luminoso. Cada sábado, por unas horas, sería simplemente un artista aprendiendo de otro artista. No un niño de la calle, no un problema social, sino Diego, el dibujante. La semana siguiente sería dura, lo sabía. El hambre no se detendría, el frío no tendría misericordia, la policía seguiría molestando. Pero ahora tenía algo que la calle no podía quitarle, un futuro que se dibujaba lentamente, trazo a trazo, sábado a sábado. En su bolsillo, junto a la tarjeta de Alejandro que ya mostraba señales de desgaste por tanto tocarla, Diego llevaba ahora algo nuevo, una credencial improvisada que Alejandro le había hecho, identificándolo como estudiante artista. No tenía valor legal, pero para Diego valía más que cualquier documento oficial. Era proof de que pertenecía a algo más grande que la simple supervivencia. Esa noche, en su refugio habitual, Diego sacó el cuaderno una vez más. A la luz de una farola distante, dibujó de memoria el estudio de Alejandro, cada detalle grabado en su mente. Pero en el dibujo no estaba vacío. Estaba lleno de niños como él, todos dibujando, todos aprendiendo, todos descubriendo que el arte no conoce de clases sociales. Era un sueño ambicioso, quizás imposible, pero como le había enseñado su madre, y ahora reafirmaba Alejandro, el arte era precisamente eso, hacer visible lo imposible, darle forma a los sueños, construir puentes entre mundos que parecían destinados a nunca tocarse. Mientras la ciudad dormía, Diego dibujaba, y en cada trazo había una revolución silenciosa, una negativa a aceptar que el talento debía morir en las calles, una insistencia en que la belleza podía surgir desde los lugares más oscuros si alguien, aunque fuera una sola persona, estaba dispuesta a ver y creer. El primer puente había sido cruzado. Ahora comenzaba el verdadero viaje.